Qué bueno que podemos encontrarnos nuevamente con el propósito de estudiar la maravillosa palabra de nuestro Dios. Gracias por que esta palabra nos renueva nuestro espíritu, nos refuerza en nuestro andar espiritual, nos ayuda a saber cuál es la voluntad de Dios y saber que tenemos toda la disposición de nuestro Padre para ayudarnos en nuestra vida espiritual. Ya hemos estudiado que nuestro Dios oye nuestras oraciones, oye nuestras peticiones. Y eso es un consuelo maravilloso, el saber que sus oídos están abiertos para atender nuestra vida, nuestras inquietudes, nuestros anhelos. Este es el último mensaje de esta serie de los hijos de Dios. Esperamos que haya sido de mucha bendición esta serie de estudios que son de suma importancia para fortalecer la vida espiritual. El título del tema en esta ocasión es que como hijos de Dios sabemos que Dios nos protege. La lectura bíblica la encontramos en el libro de Primera de San Juan capítulo 5, versículos 18 y 19. La palabra del Señor dice lo siguiente: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Definitivamente estas palabras son impresionantes. El apóstol Juan nos presenta varios detalles sobresalientes de este maravilloso libro. Y esta lectura bíblica nos dice que nosotros hemos nacido de Dios. Ya hemos estudiado que no es por voluntad nuestra que decidimos ser hijos de Dios, sino es por la voluntad de Dios. Él nos llamó, Él nos escogió y nos dio la fuerza para poder experimentar la vida espiritual, recibir el perdón de parte de nuestro Señor. Por lo tanto, nos alejamos del pecado. Pero también dice que aquel que fue engendrado por Dios nos guarda y el maligno no nos toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Definitivamente aquí encontramos varios detalles importantes. Lo sobresaliente es que en este mundo inseguro que nos toca vivir, la gente vive con miedo. La gente vive insegura. La gente vive con mucho temor. Pero sin embargo la palabra del Señor dice que siendo que nosotros sabemos que somos de Dios, dice el maligno no nos toca. Hay un solo autor del mal en esta tierra. No importa la variedad de males que existan, de violencia, de asesinatos, de inseguridad, hay un solo autor. Y este autor es el maligno, el enemigo de Dios, el enemigo de la humanidad. Pero la palabra del Señor nos define aquí que hay un conflicto de los siglos y del cual nosotros somos parte de ese conflicto. Realmente el apóstol Juan afirma en dos ocasiones en estas lecturas del 18 y el 19 de Primera de San Juan, del capítulo 5, perdón, dos veces afirma que nosotros sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Y luego dice, sabemos que somos de Dios y el maligno entero está, el mundo entero está bajo el maligno. Sin embargo, Juan no está preocupado solamente por el conocimiento. Ya hemos visto que el conocimiento era un peligro para la iglesia, pero también el conocimiento solo de la palabra de Dios no tiene la efectividad si nosotros no tenemos esa entrega, esa relación personal con nuestro Salvador, con nuestro Señor Jesucristo. Podríamos saber mucho acerca de la Biblia, pero si no hay una relación personal e íntima con nuestro Salvador, de nada nos serviría. Por lo tanto, el apóstol Juan en los versículos 18 y 19 nos presenta un desafío indirecto. Y es que los hijos de Dios debemos de alejarnos de
todo aquello que nos separa de nuestro Padre Celestial. Todo aquello que el mundo pone en el camino, que el maligno pone en el camino y que son cosas que pueden separarnos de nuestro Dios, ese es el desafío. El desafío es apartarnos de esas cosas en el nombre del Señor. No practicamos el pecado porque Jesús nos guarda y el maligno no nos toca. O sea, el maligno no se nos acerca. Es la seguridad y la confianza, y es obvio, debe de ser entendido claramente que la presencia de nuestro Señor Jesucristo es una presencia todopoderosa donde el maligno no se acerca. La presencia del Señor Jesucristo es protección para sus hijos, para nosotros, sus seguidores, y estar al lado de nuestro Señor Jesucristo es la mejor decisión que nosotros podemos tomar para que el enemigo no se pueda acercar a nosotros. El enemigo tiembla con solo oír el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entendemos en este texto que los que seguimos a nuestro Señor Jesucristo hemos sido llamados por Dios. Dios nos ha escogido, Dios nos ha seleccionado para ser parte de su pueblo. En el versículo 18 aparece la frase ha nacido de Dios y su equivalente engendrado por Dios. Son dos palabras aparentemente iguales, pero tienen una connotación sumamente diferente. Dice la palabra del Señor en el versículo 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. La primera frase donde dice que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, la primera frase se refiere a todo aquel verdadero creyente, seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Mientras que la segunda frase se refiere a nuestro Señor Jesús. Se refiere a nuestro Salvador. La palabra del Señor aparece como que Jesús fue engendrado, y bueno, nosotros conocemos la forma como el Señor Jesús nació de la Virgen María por la obra maravillosa y misteriosa del Santo Espíritu. En el griego hay una diferencia en los tiempos verbales que puede ser muy importante que nosotros podamos entenderlo. Todo aquel que es nacido de Dios aparece en el tiempo perfecto y puede describir el efecto duradero de la regeneración. O sea, no es algo que sucedió y ya estuvo. Es un proceso. Todo aquel que es nacido de Dios experimenta un proceso en ese nuevo nacimiento. Dura toda la vida. Tiene que ver con la santificación de los hijos de Dios. Y la segunda frase se encuentra en tiempo pasado, que se refiere solo a un evento específico que sucedió en el pasado. Entonces, la segunda frase describe la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Y la primera frase se refiere a la experiencia de nosotros, los seres humanos, que hemos nacido de nuevo y que es una experiencia que tiene que ser renovada momento tras momento, día tras día. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo fue engendrado una sola vez. Él no necesitó de estarse regenerando como nosotros lo necesitamos hacer. Jesús fue sin pecado, nosotros somos con pecado. La palabra del Señor nos aclara ampliamente este concepto. Por ejemplo, en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 3 y el versículo 5, la palabra del Señor dice en el versículo 3, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nosotros nacimos de nuevo y si esa experiencia no hubiese sucedido en nuestra vida, no podríamos tener la oportunidad de la salvación. Por eso dice el versículo 3. El versículo 5 dice, respondiendo Jesús, dijo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Eso es un proceso diario que se experimenta en la vida del creyente. Libro de Primera de San Juan, capítulo 3, versículo 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, el uso mismo
de ese término puede señalar, de hecho, de que Jesús ha llegado a estar tan cerca de nosotros. Jesús fue engendrado, aunque fue una sola vez y no hay necesidad de un proceso de ser regenerado, porque Él fue Dios sin pecado. Sin embargo, nosotros, aunque nacimos de nuevo, fuimos engendrados, pero es un proceso que se debe de realizar día con día. Es una experiencia diaria de santificación. Pero en esos dos conceptos emergemos en el sentido de que hemos sido engendrados. Nacimos de nuevo, y entonces en ese sentido llegamos a ser uno con nuestro Señor Jesucristo. Estamos tan íntimamente relacionados. Jesús nació de la Virgen María y nosotros nacimos espiritualmente por obra de nuestro Dios. ¿Qué consuelo puede darnos estos versículos de Primera de San Juan, capítulo 5, versículo 18 al 19? En ambos versículos se menciona el maligno. Por ejemplo, en el versículo 18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. En el versículo siguiente dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, en ambos versículos hay una mención del maligno que la Biblia lo describe con otros nombres también. Notemos lo que dice Primera de San Juan, capítulo 2, versículos 13 y 14, donde el apóstol escribe a los padres, a los hijitos y a los jóvenes. Dice: os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Y el versículo 14 dice: os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. En el libro de Primera de San Juan, capítulo 3, versículo 12 dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas. Los que son guiados por el maligno hacen obras malas. Y los que son guiados por el Espíritu de Dios, por el Hijo de Dios, por Jesús, hacen obras buenas, obras justas. Y esto es lo que Juan hace una distinción entre Caín y Abel, donde dice que las obras de Caín eran malas y las de su hermano Abel eran justas. Entonces, estos versículos donde habla del maligno describen a Satanás. Satanás quiere destruir al pueblo de Dios, quiere destruir la fe de los hijos de Dios, quiere destruirnos y hace que este mundo sea peligroso para nosotros. La Biblia lo describe como león rugiente buscando a quien devorar. San Juan, en el libro de Primera de San Juan, capítulo 3, versículos 8 y 10, lo describe como el diablo. Dice el versículo: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El versículo 10 dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y en Apocalipsis se lo presenta como la serpiente antigua, que es el mismo diablo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Realmente Primera de San Juan capítulo 5 versículo 18 y el 19, nuestra lectura principal, proporciona de una forma clara un breve vistazo al gran conflicto entre Cristo y Satanás. Dice la Biblia aquí: todos sabemos que a todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Dios nos guarda, Jesús nos protege. Pero el enemigo quiere destruirnos y el maligno gobierna este mundo. Así que hay claramente dos grupos aquí plenamente identificados. Esta controversia del conflicto entre Satanás y Dios y Jesús está revelado claramente en Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, que es otro nombre con el que se le conoce a Jesús en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón.
y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. No se le halló lugar en el cielo al dragón y sus ángeles, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que habitáis en ellos, y ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Esto es un conflicto, la gran controversia, el conflicto que se realizó en el cielo y que se trasladó a esta tierra, y donde el enemigo ha llegado a ser el maligno que gobierna este mundo. Sin embargo, a este lugar vino Jesús como la luz verdadera, a alumbrar el camino para que nosotros encontráramos el camino de la salvación, el plan de la salvación en este territorio plagado de pecado y de inseguridad por causa del enemigo. Pero de acuerdo a la palabra del Señor, el Señor va a hacer cielos nuevos y tierra nueva, y esto lo ha reconquistado por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí encontramos los diferentes bandos. En los versículos 18 y 19 Juan se refiere al mundo como el terreno del maligno, y del otro lado del conflicto los discípulos de Jesús se encuentran junto a Dios el Padre y al lado de nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso que nosotros podemos definir a qué grupo pertenecer. Y aquí dice que Jesús nos cuida y no permite por ninguna razón que Satanás nos toque. Por lo tanto, ellos son capaces de decir no al pecado y resistir de esa forma las tentaciones que el enemigo pone en nuestro camino. El versículo 19 afirma que somos de Dios. Dice, sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Eso es la noticia más gloriosa que podemos recibir de la palabra del Señor. Saber que nosotros le pertenecemos a nuestro Dios, que pertenecemos a Jesús, porque Él derramó su sangre por nosotros en la cruz del Calvario y nos dio perdón de pecados. Podemos tener esa confianza. Podemos tener una relación directa e íntima con nuestro Dios, y podemos de esa forma separarnos del pecado y del mundo. Querido amigo, querido hermano, ¿de qué modo experimentas la realidad del gran conflicto en tu propia vida? A veces hay luchas en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestro corazón. Y a veces estamos en la indecisión de si continuar con nuestro Dios, con nuestro Señor Jesucristo, o irnos al mundo. Solo que recuerda que el maligno controla el mundo. ¿Cómo puedes hacer para que estas promesas de victoria y de protección sean tuyas? Como las palabras de Juan, donde dice que nosotros somos de Dios y que el maligno no nos toca. ¿Cómo podemos nosotros vivir conforme a esa experiencia? ¿Qué estamos haciendo que pudiera ser imposible que aquellas promesas de Dios se cumplan en nuestra vida ahora? Al mismo tiempo, ¿qué esperanzas podemos obtener del hecho de que Jesús ya ha ganado la guerra contra Satanás por nosotros y nos ofrece su victoria? Es importante que definamos de qué lado del conflicto nosotros nos encontramos. Es importante que determinemos de qué lado nosotros estamos. Las obras en las cuales realizamos día con día define en verdad de qué lado nosotros nos encontramos. Las decisiones que tomamos, las acciones, nuestros pensamientos, nuestra propia vida, nuestras inclinaciones diarias. ¿En qué pensamos? ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Qué es lo que toca nuestros corazones? Queridos amigos, no hay duda que si nosotros queremos la protección divina, la protección de nuestro Dios, la tendremos
si estamos al lado de Él. Pero el enemigo anda buscando cómo destruirnos. Si ya la vida es separado de Dios, una vida de miseria, una vida vacía, el enemigo va a ser la más difícil todavía. Pero si podemos acudir al Señor Jesucristo y decirle que Él es nuestro Salvador, que Él que Él sea nuestro Salvador, nuestro amigo, nuestro hermano, nuestro Dios, y que sea parte de nuestra vida, esa es una petición que nuestro Dios la va a contestar en forma inmediata. Podemos decírselo. Vamos a orar. Padre querido, muchas gracias por su palabra. Gracias porque podemos hacer de Jesús nuestro Salvador personal. Gracias porque podemos acudir a Él. Gracias por su ayuda, por su bendición, por su presencia maravillosa. Y porque al lado de Él el enemigo, el maligno, no nos toca. Ayúdenos a permanecer en Jesús. Ayúdenos a seguir esta vida cristiana hasta cuando lo veamos venir en las nubes de los cielos y vayamos con Él. Bendiga por favor a cada uno de mis amigos y hermanos que hemos estado disfrutando de esta serie de estudios. Ojalá que nuestra vida se haya fortalecido y se fortalezca cada vez más a través de una experiencia personal y diaria con nuestro Salvador. Gracias, Padre querido, por escucharnos. Que su bendición nos acompañe siempre. Lo pedimos y lo rogamos en el nombre bendito del Señor Jesús. Amén, Señor, y amén.